Entonces nos ponemos de pie para orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Rey, venimos en este día, Señor. Venimos con un corazón humilde, Padre, delante de tu presencia. Venimos con un corazón abierto, con unos oídos espirituales abiertos, Señor, para escuchar aquello que nos quieres hablar, Señor. Para escuchar aquello que quieres poner en nuestros corazones, Rey. Bendícenos, Padre. Susténtanos, amado Dios, con tu diestra. Susténtanos con tu gracia, con tu bendición, amado Dios. Hoy yo me quito para que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios hable a nuestros pensamientos, Rey. Padre, yo clamo tu presencia. Yo clamo tu misericordia en este día, Señor. En este día yo busco no la aprobación de los hombres, sino tu aprobación, Señor. En este día yo busco tu presencia, tu gloria, tu majestad, Señor. Hoy deseamos tu palabra como ríos de agua viva, Señor. Por eso yo te pido que cuando hable, seas tú, Señor, y no sea yo en mi propia sabiduría ni en mi propia fuerza, Señor. Padre, yo te doy gracias por estas almas, Señor. Te doy gracias por estos corazones, Rey. Porque dice la palabra de Dios, Señor, que las almas tú las compraste con tu propia sangre, Señor. Por eso yo te pido que hoy los bendigas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces la palabra de hoy se llama la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo se llama la palabra? La unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces cuando nosotros hablamos de unidad, lo que nosotros vemos visible aquí en la tierra, o sea, de lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo, es casi como una caricatura, ¿no? Porque lo que hoy vemos es divisiones, diferentes doctrinas, lo que vemos es que se critican los unos a los otros. Amén. Entonces, pero este es un tema muy importante hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos desunidos, somos débiles. Y ustedes saben que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos en donde son principios de dolores. Estamos viviendo tiempos en donde el enemigo está derribando hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿sí? Y la desunión nos hace frágiles, la desunión nos hace débiles. Vale aclarar que nuestra unidad no es con impíos, ¿no? Como algunos quieren hacernos creer, o con personas que no creen en el Evangelio, o con personas que viven en apostasía, o con personas que viven en falsas doctrinas. Nuestra unidad es entre nosotros mismos, o sea, entre el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso vale aclarar eso, porque no es que todos estamos unidos en lo mismo, o unidos en la mentira, o unidos en la apostasía. Nosotros debemos estar unidos en el amor de Cristo y en la verdad. Amén. Entonces yo quiero que vamos a el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al acercarse uno de los escribas, los escuchó que discutían, y al ver que les había respondido bien acerca del asunto, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Jesús le contestó: el más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el mandamiento más grande. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad dicho, que Él es uno y que fuera de Él no hay otro, y que el hombre debe amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas, y que amar a su prójimo como a sí mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, al ver que le había contestado sabiamente acerca de este asunto, respondió y le dijo: no estás lejano del reino de Dios. Y ninguno se atrevía a preguntarle más. Amén. Entonces, bueno, hasta ahí la palabra de Dios. Entonces todos sabemos que, o sea, la ley y los profetas está resumido en esos dos mandamientos, ¿sí? Cuando Jesús está predicando acerca de esto, Él no está hablando de algo nuevo, ¿sí? Porque si usted lee el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 6, ahí el Señor o Moisés, a través del Espíritu Santo, hace la promulgación del Shema. Entonces el Shema era, ¿sí?, como el principio de lo que eran los mandamientos de Dios. Era: oye, oh Israel, porque Yahweh nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿sí? Pero entonces Jesús viene a decirle al mundo, a decirle a los hombres, a decirle al pueblo de Israel que este principio es el más importante y que ellos no lo estaban teniendo en cuenta. Mire que el escriba dijo: bien, maestro, porque eso es lo más importante, ¿sí? Porque tal vez le dijo, porque el Shema está en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 6 esa es la promulgación de la ley o el encabezado de la ley. Y el otro mandamiento está en Levítico 19: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús, si usted se fija, Jesús le dice algo sorprendente, ¿no? Y le dice: bien, no estás lejano del reino de Dios. O sea, a pesar de que Él le dice que no estaba lejano, sí estaba lejos. O sea, a pesar de que no estaba lejano, no estaba en lo correcto. ¿Y por qué no estaba en lo correcto? Porque es que usted y yo podemos saber las cosas o podemos entender las cosas, pero si las cosas no bajan de aquí al corazón, no hay nada, no pasa nada. Si usted lee primera de Juan, el apóstol Juan, ya conociendo la doctrina y teniendo el Espíritu Santo, dice: tú que hipócritamente dices que amas a Dios, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que dices que lo ves? Entonces mire que un mandamiento, esos dos mandamientos van ligados, porque usted dice: no, yo amo a Dios, pero yo por acá y los demás por allá. Entonces el hecho de estar negando de que debes amar a tus hermanos es estar negando a Dios, ¿sí? Porque si nosotros vemos que no vemos a Dios, decimos que lo amamos, pero si yo veo a Nicole, o yo veo a Claudia, o yo veo a Andrea, o yo veo a Dorani, y yo las aborrezco, si a ellas que las estoy viendo las aborrezco, ¿cuánto más no voy a aborrecer a Dios, que no lo puedo ver, que lo puedo reconocer por su palabra? Entonces si usted nota, a partir de este principio arranca Jesús. A partir de este principio arranca Yeshua. Y Él les dice a los discípulos: no hay amor más grande que aquel que pone su vida por los demás, ¿sí? Entonces Él le imprime a la ley, o Él le imprime a los mandamientos, esa parte de amor, ¿sí? Esa parte de afer, esa parte de amor fraternal entre hermanos. ¿Y por qué Él le imprime esa parte de amor fraternal entre hermanos? Porque se supone de que todos venimos de Dios y todos deberíamos ser una unidad. Amén. No debería haber controversias entre nosotros. Y mire que en ese tiempo que estaban los fariseos, ¿sí?, que decían una cosa de la ley. Estaban los escribas que decían otra cosa de la ley. Estaban los saduceos que decían otra cosa. Estaban los celotes que decían otra cosa. Entonces ellos hablaban mucho de la ley
y conocían mucho a Moisés, pero no había una unidad, no había una cohesión. Mire que en estos días nosotros estábamos en el parque predicando y un muchacho nos decía, mire, no, es que cada cual tiene su verdad. Y yo decía, bueno, pero si cada cual tiene su verdad, ¿por qué cada cual tiene su verdad si tenemos un libro igual? Amén. El apóstol Pablo decía, porque todos hemos bebido de una misma bebida espiritual, y esa bebida es Cristo. Entonces, si todos tenemos el mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da la revelación, entonces ¿por qué estamos desunidos? Amén. Si se supone que el Espíritu Santo es el pegamento o es la cohesión que nos ayuda a estar unánimes. Mire que los primeros cristianos o los primeros discípulos o la primera iglesia, ellos estaban unidos. ¿Usted sí sabe por qué sucede eso? Porque muchas veces nos falta acercarnos más a Dios. O sea que no estamos siendo influenciados por el Espíritu de Dios. Y cuando nos apartamos del Espíritu Santo y no estamos siendo influenciados por Él, entonces ahí es donde yo empiezo a pensar una cosa diferente, Nicole empieza a pensar otra cosa diferente, Andrea empieza a pensar otra cosa diferente, Santiago otra diferente, porque como nos hemos apartado de Dios, aún estando en la iglesia nos hemos apartado del Espíritu Santo. Entonces le damos cabida ¿a qué? A la carne. Y cuando le damos cabida a la carne, tenemos pensamientos diversos. Pero acuérdese que ¿qué dijo Yeshua? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, una persona alguien que se atreva a decir eso, es porque nos está diciendo a todos los seres humanos. Usted dice que es el homosexualismo, usted dice que es el ateísmo, usted dice que es el zoroastrismo, usted dice que es tal religión, usted dice que es el budismo, pero yo vengo a decir que en medio de todas sus diversidades hay una sola verdad. Y esa verdad nos debe unir a todos los seguidores de Jesús. Amén. Vamos a Juan 15, 18. 15, 8, perdón. Entonces vamos a Juan capítulo 15, versículo 8. Escuche la palabra, dice, en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Tal como mi Padre me ha amado, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Amén. Mire lo que dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea pleno. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen todo lo que les ordeno. Ya no los llamaré siervos por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos míos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre les he hecho saber. Y aquí viene el versículo clave, dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto les ordenó, ámense unos a nosotros. Ámense los unos a los otros. ¿Y por qué este versículo, por qué esta porción de la palabra es clave? Porque aquí el Señor nos está diciendo que nos amemos unos a los otros. Pero nos está diciendo que nos amemos unos a los otros, pero hay una condición para todo ese amor. Él está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes de verdad me aman. Mire que yo, por ejemplo, aquí
Yo puedo ver varias estaturas espirituales. Amén. Yo puedo ver que, por ejemplo, yo tengo una estatura espiritual, Nicole tiene una estatura espiritual, Santiago tiene una estatura espiritual, la viejita tiene una estatura espiritual, Sandra tiene una estatura espiritual, Claudia tiene una estatura espiritual, y así todos tenemos una estatura espiritual diferente. Pero el hecho de que usted y yo tengamos una estatura espiritual diferente no quiere decir que si él tiene una estatura espiritual menor a la mía, él esté en apostasía o él no sea hermano mío. Igual, si ella tiene una estatura espiritual diferente a la mía, está un poquito más alta, no quiere decir que ella sea de otro planeta. O no quiere decir que porque yo esté un poquito más alto que todos ustedes, entonces ustedes todos se van para la porra porque ustedes no me dan la talla a mí. Ahora, si yo creo en algo raro, si yo digo, no, es que yo no creo en lo que ustedes creen, sino que yo creo en Buda. Es que yo creo que el que debe predicar es un homosexual, eso es otra cosa diferente. Con ese no podemos tener comunión. Pero con los que vienen atrás, que tienen una estatura más pequeña que nosotros, con eso sí debemos tener comunión y tenerles paciencia y soportarlos hasta que ellos crezcan a la estatura que Cristo quiere que ellos crezcan. Amén. Por eso es que él habla de una unidad. Y muchas veces el apóstol Pablo por allá dice, no juzgues a tu hermano por esto, no juzgues a tu hermano por lo otro, no porque lo que él haga esté bien y esté permitiendo todo en la iglesia, sino que lo que está diciendo es que mientras ese crece, tolérelo ahí. ¿Sí están entendiendo la palabra? ¿El mensaje? Él dice, ustedes, dice el 16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto. O sea que Cristo nos está levantando ¿para qué? Para llevar fruto. O sea que usted, cabezón, no le va a quedar de la estatura espiritual chiquita, sino que Dios está esperando que usted crezca. O sea, lo vamos a soportar en la iglesia y lo vamos a llevar ahí hasta que el Señor lo levante, así como levantó a Pedro, que era un cabezón, ¿se acuerdan? ¿Si han leído en la palabra? Y lo soportó ahí y después, con la predicación de él, más de 3,000 almas llegaron al camino. Si usted lee, por ejemplo, ¿quién ha leído la parábola del trigo y la cizaña? Yo creo que todos. ¿Sí? Entonces los ángeles le dicen al Señor, Señor, vamos y cortamos la cizaña que sembró el enemigo. Y el Señor le dice, no la corte todavía. Esperémonos hasta que crezcan. Porque es que lo que pasa es que cuando el trigo está pequeño es muy parecido a la cizaña. Entonces, por ejemplo, hay 10 o 20 hermanitos. Está el hermanito que todos los días le pide perdón a Dios, pero nunca cambia, nunca deja de ser borracho, drogadicto. Y si usted va y arranca a ese y usted le dice, no, yo no lo quiero más en la iglesia. Usted no sabe si ese Dios lo tiene en un proceso y ese más adelante va a ser un gran predicador. Entonces, ¿qué hizo usted? Queriendo cortar la cizaña, ¿cortó qué? El trigo. Amén. Entonces, por eso Dios nos pide paciencia. ¿A cuántos Dios les tuvo paciencia? A mí me tuvo mucha paciencia. De verdad que el Señor me tuvo demasiada paciencia a mí. Y yo creo que a cada uno de nosotros también. ¿Sí? Por eso si usted me dice a mí, ¿será que un cristiano se debe o una cristiana se debe vestir decorosamente? Y yo le digo, sí. Se debe vestir decorosamente, no debe mostrar sus partes, no debe mostrar sus curvas. Está bien. Pero ¿qué hacemos si la señorita llegó nueva hoy y llegó con un vestido hasta aquí? No la puedo botar. Entonces mire que todo depende de la estatura espiritual que usted tenga.
y de lo que Dios le haya revelado a usted y del tratamiento que Dios tenga con usted. Ahora, si Dios le ha revelado a ella que ella no se puede poner jeans, que ella no se puede poner faldas corticas, tampoco la puedo criticar, porque si Dios se lo reveló, si Dios se lo puso en el corazón, para más santidad y para más purificación. Entonces, ¿sí ven cómo es que funciona esto? Y si llega una prostituta, toda pintada, con el pelo de tal manera, con una falda, no la voy a botar. La soporto ahí hasta que el Señor cambie el corazón de ella. Así es que funciona esto, muchachos. Amén. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 4. Bueno, leamos desde el 3. A mí me gusta leer desde antes porque coge uno toda la idea. Dice, digo yo, pues, a todos ustedes, por la gracia que me fue dada, que ninguno, escuche lo que dice aquí, que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que cada uno piense sobriamente según la medida de fe que Dios le impartió. Mire que a mí me gusta este pedazo. Vuélvalo a leer, dice. Digo yo, pues, a todos ustedes, por la gracia que me fue dada, que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino cada uno piense sobriamente según la medida de fe que Dios le impartió. Y pasa a decir, porque del mismo modo que en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Cristo, pero en lo individual somos miembros unos de otros, pero tenemos diferentes dones conforme a la gracia que nos fue dada. Hay el de profecía conforme a la medida de su fe, el de servicio en su ministerio, el de maestro en su enseñanza, el de consolador en su consuelo, y el de dar con actitud honesta, el que preside con diligencia y el que es misericordioso con regocijo. ¿Ustedes saben cuál es el don de servicio? El don de servicio es la persona que siempre quiere servir en la iglesia, que acomoda la silla, que le lleva el agua al pastor, que le acomoda el púlpito, ¿sí? Que le pone la música, que le hace aquí, que le hace allá. Aparentemente, eso se ve como algo insignificante, ¿no? A nosotros nos gustaría tener un don de profecía, un don de sanidad, porque son dones que se muestran y usted dice, wow. ¿Sí o no? Amén, que sí o no. O un don tremendo y usted interpretar la palabra y usted dice, uy, tremendo hermano, cómo lo usa el Señor. Y al que acomoda la silla no lo usa el Señor. La palabra de Dios dice que sí, y que todos son iguales. Porque es que por ese que acomoda las sillas, que trae el agua, es que usted puede llegar y encontrar un sitio bien acomodado. Y además porque tiene la humildad que tuvo Cristo para servirle a los demás, para lavarle los pies a los demás. ¿Sí entendió? Entonces muchas veces, por eso es que le hice repetir el pedacito, porque mire lo que dice la palabra. Dice que nadie tenga de sí mismo un concepto más alto del que debería tener. Porque usted no se puede creer que porque usted profetiza, usted es el grande aquí. O porque usted predica, es el grande aquí. Porque así como yo tengo ese don, ella puede tener otro don mejor que el mío. O ella puede tener un don más sencillo, pero es el que más le sirve a la iglesia, o es el que Jesús está viendo. Porque tal vez el que profetiza tiene una doble vida y tiene ese don, pero los dones son irrevocables y el llamado. Entonces todo depende de los frutos. Por eso Jesús en el capítulo 15 de Juan que les estaba hablando ahora, él dice, yo los enviaba a que ustedes lleven mucho fruto. Y el fruto no se ve en los dones, sino en la vida de cada persona. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre dones y frutos? Los dones son carismas que el Espíritu Santo de Dios da para usted servir en la iglesia.
pero los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted empieza a desarrollar el carácter de Cristo en su vida, entonces usted está logrando algo en su vida. Pero cuando opera un don, usted no está logrando nada, porque eso se lo dio Dios por gracia. Amén. Mire lo que dice el 9, dice: sea su amor sin fingimiento, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno, sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros, prefiéranse unos a otros en cuanto a honra, sean diligentes y no perezosos, sean entusiastas en espíritu, sirviendo a su Señor. Mire que en Colosenses, no sé si es en Colosenses 1 o 2, que dice que nadie, algo parecido a lo que dice aquí, que cada uno de nosotros tenga un concepto de la otra persona mayor que el que tiene de uno mismo. Dice: haya ese sentir en ustedes que hubo en Cristo. ¿Sí lo han leído? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, ¿por qué les traigo a colación este concepto? Porque si yo soy humilde y yo digo: no, es que la hermana tiene unos dones tan bonitos, la hermana de pronto la usa más el Señor, y ella piensa lo mismo de mí, pero a la inversa, eso va a hacer que no hayan contiendas, eso va a hacer que no hayan división, ni que yo me crea más que ella, ni que ella se crea más que yo. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos da ese consejito, porque ese consejito nos va a ayudar a nosotros a curarnos de las competencias dentro de la iglesia. Amén. Primera de Corintios 12:12, ya lo leímos. Primera de Corintios 12:27. Veamos desde el 12:12, Primera de Corintios 12:12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene en sí muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es el Cristo, porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para hacer un cuerpo. Escuche lo que dice ahí: porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para hacer un cuerpo. Si es que el Espíritu es el que le da la cohesión a la iglesia, la unidad. Seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos nosotros se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque en verdad el cuerpo no consta de un miembro, sino de muchos. Porque si el pie dijera: por cuanto soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿acaso por eso no sería parte del cuerpo? Y si el oído dijera: por cuanto no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿acaso por eso no sería parte del cuerpo? Pues si todo el cuerpo fueran los ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo él fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios colocó a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos estos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mire el ejemplo que el Señor nos deja tan tremendo, ¿no? El Señor nos dice: ustedes son un cuerpo. Y como Él dice ustedes son un cuerpo, nos compromete. ¿Por qué nos compromete? Porque nadie se va a coger la oreja y se la va a retorcer así. O usted va a coger y se va a pellizcar. O usted va a coger y se va a jalar el pelo usted mismo. Porque si yo hiciera eso, ¿usted qué diría? El hermano está loco. El hermano está loco. Pero mire que no es tan descabellada la idea. Y el Señor nos lo deja como ejemplo, porque así estamos. Somos un cuerpo, y el que es oído lo maltratamos, y el que es ojo lo maltratamos, nos damos un puño, y el que es el pelo le jalamos el pelo, y así estamos como cuerpo de Cristo. Y no debería ser. Deberíamos ser una unidad, tolerándonos los unos a los otros, sabiendo que tenemos diferentes estaturas espirituales,
que aunque tenemos diferencias, tenemos errores, no estamos en apostasía, ahí vamos. El Señor nos está corrigiendo. Amén. Dice, porque si todos estos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora pues son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Miren lo tremendo, ¿no? O sea que todos nos necesitamos. Amén. El día que yo esté pasando por una enfermedad o por algo difícil, si yo estoy dividido con Andrea, ¿quién va a orar por mí? Y si ella está pasando por algo difícil y nosotros estamos en contiendas, en peleas, en divisiones, pues esa rencilla que hay en mi corazón no va a permitir que yo ore por ella. Y así sucesivamente. Porque los unos por los otros tenemos que orar. Y más en estos tiempos tan difíciles. En estos tiempos en donde usted va a orar y no se puede concentrar. En donde si usted al otro día, un día le duele aquí, al otro día no tiene ganas de pararse, no tiene ganas de buscar al Señor, no tiene ganas de leer la palabra, en esos momentos nosotros no tenemos que estar en división, sino que tenemos que estar amándonos los unos a los otros para que los que están bien oren por los que están mal. Amén. Pero yo no estoy viendo eso en la iglesia. Yo estoy viendo es que unos tienen una doctrina, otros tienen otra doctrina. Y amén por los que creen que saben más, o de pronto saben más. El Señor les ha permitido tener una estatura más alta, pero eso no los hace mejores. Amén. Vamos al libro de Hechos 2:43. Veamos desde el 41, desde el 42, perdón. Libro de Hechos 2:42, y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles y participaban en la oración y en el partimiento del pan. Y escuche lo que dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y maravillas en Jerusalén. Y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Y los que tenían una propiedad la vendían y se repartía cada uno de acuerdo a su necesidad. Y cada día perseveraban unánimes en el templo y en los hogares partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Y alababan a Dios, hallando favor ante todo el pueblo, y nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Mire que ahí dice que sobrevino temor a toda persona, pero ese temor que sobrevino era porque la gente decía, uy, aquí se está manifestando Dios. Pero Dios se manifestaba, era a través de la unidad que ellos tenían. Cosas tan sencillas como, bueno, la iglesia lo ha asociado durante mucho tiempo a que ese partimiento del pan era la nueva cena, pero yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo más bien es como que algo tan sencillo como que nos sentemos en la mesa y compartamos un café, compartamos un pan, vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar qué problemas tenés, qué problemas tengo yo. Entonces eso hacía de que ellos fueran unidos. Pero usted no ha pillado que hay en muchas iglesias que no se conocen. El hermano que viene todos los días, nadie sabe cómo se llama. Entonces ahí no hay ninguna unidad. Ahí simplemente es una persona que todos los días va a la iglesia y nadie sabe quién es. Amén. Mire que aquí el 46 dice algo interesante. Dice, y cada día perseveramos. Yo le hago una pregunta. Cuando yo le digo a usted, ¿usted está perseverando? Y usted me dice, sí, hermano, yo estoy perseverando. Porque esto, porque lo... Entonces la perseverancia nos habla de ¿qué? De algo que no es fácil, sino difícil. ¿Sí ves? Entonces esa unidad que ellos mantenían
No era que ellos se reunían todos los días y era fácil y sencillo y era todo amor, toda alegría, sino que ellos debían tener una perseverancia para poder sostener la unidad. Mire que la palabra de Dios dice que Satanás príncipe del mundo. O sea que tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como cristianos, estamos en territorio enemigo. O sea que nunca la vamos a tener tan fácil. Y menos en estos últimos tiempos que ya viene Jesucristo. Ya en estos últimos tiempos viene Yeshua. Entonces el enemigo está allá. La palabra lo dice. La palabra dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Que cuando él venga, muchos habrán perdido la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué convicción debemos tener usted y yo? De que a pesar de todas las dificultades, Él nos dijo, he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y mucha gente ya no lo cree por las dificultades. Mucha gente ya no cree en el arrebatamiento porque perdieron ya la fe. Y luego dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Sí ve la palabra otra vez? Perseverancia. O sea que la primera iglesia tampoco la tenía fácil. Siempre ha sido difícil. Amén. Vamos a 1 Corintios 1:10. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer y de una misma manera de pensar. ¿Sí ve que ahí está? Porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Chloe, que hay controversias entre ustedes. Digo pues esto, porque hay algunos de ustedes que dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos, y hay quien dice, yo soy de Cefas, y otros dicen, yo soy del Cristo. ¿Acaso el Cristo está dividido? ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O en el nombre de Pablo fueron bautizados? Doy gracias a mi Dios porque no bauticé a ninguno de ustedes, salvo a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que yo bauticé en mi propio nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, pero en cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque el Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz del Cristo no se haga vana. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Esta iglesia de Corintios era un desorden. Pero en medio de ese desorden, habían pastores que tenían una elocuencia para predicar la palabra, que tenían una sabiduría tremenda para hablar. Entonces habían grupitos. Entonces este grupito de acá decía, ay no, a mí me gusta como predica el hermano. Y el de acá decía, ay no, a mí me gusta como predica fulano de tal. ¿Por qué? Porque los de acá veían que el que tenía más elocuencia seguramente estaba en la verdad. O el que estaba más allá, los otros decían, no, es que a mí me gusta más como predica ese, porque es que ese me predica pura gracia. O el que está acá me predica mejor el judaísmo. O habla de Cristo y habla del judaísmo. Entonces viene Pablo a corregir eso. ¿Y por qué Pablo viene a corregir eso? ¿Sí? Porque yo puedo creer bíblicamente estar en la verdad. O yo puedo creer bíblicamente que yo me sé la Biblia al derecho y al revés, y que yo me sé toda la teología. Pero cuando todo eso crea división, estamos mal. Porque prima la unidad por encima de todas esas cosas. Amén.
Entonces mire esta gente, o sea, ellos estaban divididos y unos se creían mejores que los otros. ¿Sí? Y unos decían, no, es que Pablo como vio de frente a Jesús, entonces yo creo que Pablo tiene la verdad. Y otros decían, no, yo creo que es Apolos porque es que Apolos habla más bonito. Y entonces unos creían que eran mejores que los otros, pero Pablo que estaba viendo las cosas desde la barrera y Pablo que tenía discernimiento del Espíritu Santo, dijo, espere un momentico. En medio de todo lo que ustedes hablan y de todo lo que ustedes piensan, aquí lo único que hay es división. Y al Señor no le agrada eso. Amén. Mire lo que dice. Mire lo que dice el 18, lea por favor el 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de inteligencia a los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿O dónde el escriba? ¿O dónde está el polemista de este mundo? He aquí no ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios en sabiduría, le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos demandan señales y los judíos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Mire quién estaba hablando. ¿Quién estaba hablando? Pablo. Y Pablo era un rabino. Y usted para ser rabino le tiene que conocer la Biblia al derecho y al revés. Usted tiene que conocer todas las parachá de memoria. Las parachá son las porciones de la Biblia que el pueblo de Israel leía periódicamente, semanalmente. Se las tenían que saber de memoria. Recíteme Isaías, y él ya se lo sabía. ¿Y qué está diciendo Pablo ahí? No es por esa sabiduría, sino por la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a quien nos presenta primero, a Jesucristo y a Él crucificado. O sea, la cruz debe ir por delante. Porque si la cruz no va por delante, entonces todo se convierte en sabiduría humana. Amén. Leamos el 2.1. Mire que aquí vuelve y lo dice. Dice, así que, hermanos míos, cuando llegue a ustedes anunciándoles el misterio de Dios, no llegue con gran elocuencia o sabiduría, ni juzgué por mí mismo entre ustedes de acuerdo a lo que yo sé, sino de acuerdo a Jesucristo y a Él crucificado. ¿Sí vio? Y estuve entre ustedes con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, como quien dice, para que ustedes no pongan su mirada en un predicador, ni ustedes pongan su mirada en un profeta, sino que ustedes pongan su mirada en Dios. Porque es diferente cuando un hombre habla a través del Espíritu Santo que cuando un hombre habla sus propias palabras para persuadir a la gente. Es diferente. Porque el primero crea división, pero el segundo está siendo usado por Dios y Dios lo que quiere es la unidad de su pueblo. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así, corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios,
o no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño, y muchos sean contaminados por ella. O que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retracción. Entonces mire lo tremendo. Siempre decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Pero aquí Pablo está asociando la santidad con el que estemos en paz los unos con otros. ¿Sí lo vieron? Dice, corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Porque es que, ¿qué sucede? Que cuando hay contiendas, sucede que cuando hay divisiones, eso crea en el corazón una raíz de amargura. Cuando hay esos grupitos en la iglesia o la iglesia está dividida, eso va creando amargura y dice la palabra de Dios que eso contamina. ¿Amén? Que eso daña. Vamos a Romanos 14:1. Dice, apoyen al que es débil en la fe, sin dudar en sus razonamientos, porque hay quien cree que se puede comer de todo, pero el débil come verduras, pero el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no censure al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para que censures a uno que no es tu propio siervo? Pues si está de pie, para su Señor está de pie, y si cae, para su Señor cae. Pero él se mantendrá firme porque su Señor con su poder puede sostenerlo firme. Hay quien hace diferencia entre día y día, y hay quien juzga iguales todos los días. Cada quien pues esté firme en su propio modo de pensar. El que tiene cuidado de un día, para su Señor tiene cuidado. Pero cualquiera que no tiene cuidado de un día, para su Señor no tiene cuidado. Y el que come, para su Señor come dando gracias a Dios. Y el que no come, para su Señor no come y da gracias a Dios. Tremendo, ¿no? Aquí no está diciendo Pablo, es que si vio, como dicen algunos, es que no hay que celebrar Shabbat. Es que ese tema de la comida kosher o de los animales prohibidos y los animales inmundos, eso no es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo que está diciendo Pablo ahí es que si Dios no te ha dado la revelación, yo no tengo por qué juzgar. Igual, si Dios ya me dio la revelación a mí, el que está mirando de allá para acá, que no lo celebra o que no come la comida kosher, tampoco me puede juzgar a mí. Porque como yo les decía al principio, todos estamos en un proceso. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago, no nos juzguemos los unos a los otros, porque si nos juzgamos los unos a los otros ya no somos hacedores de la ley, sino jueces. Y usted y yo no podemos ser jueces de nadie. ¿Sí ve lo tremendo de eso? Que muchas veces uno de pronto se para aquí, o uno se para delante de personas y dice, uy, es que esto que está haciendo fulano de tal está mal hecho. Pero nosotros no estamos de pronto para juzgarlos a ellos, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ya a Dios que lo juzgue. Yo puedo llamarlo y corregirlo y decirle, venga hermano, usted no ha considerado que usted debe hacer esto, que usted debe hacer lo otro, pero no lo puedo señalar. Amén. Leamos el 15. 15:1. Romanos 15. Sí. Dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Miren lo tremendo, ¿no? Y no agradarnos a nosotros mismos.
sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, según lo que es para edificación, ya que ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí, y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Dice que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Jesucristo, para que unánimes en la manera de pensar y hablar glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, acéptense y tolérense unos a otros, así como también el Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? O sea que si Dios me ha dado más sabiduría a mí, yo tengo que sobrellevar las flaquezas de Nicole, las flaquezas de Santiago, las flaquezas de Andrés, Claudio, y así sucesivamente. O sea, entre más Dios me dé a mí, yo debo ser más humilde con mis hermanos. Que Dios me dio la revelación del Shabbat, gloria a Dios. Pero no tengo por qué juzgar a otros porque todavía no lo hacen, sino enseñarles con amor. Por ejemplo, nosotros a Sandra y a Fran nunca le impusimos, sino que le fuimos enseñando. Pero nosotros no llegamos de una a decir, vea, es que si ustedes no celebran Shabbat, ustedes no pueden volver aquí. Amén. Ahorita vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 14. Lucas 11, 14. Dice, al estar él expulsando un espíritu maligno que era mudo, aconteció que cuando salió el espíritu maligno, el que había estado mudo habló, y las multitudes se quedaron asombradas. Pero algunos de ellos dijeron, este expulsa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le exigían una señal del cielo. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, cualquier reino dividido contra sí mismo será devastado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino en pie? Mire lo tremendo, ¿no? La enseñanza de Jesús. Él decía, Satanás no se divide. Mire que es una enseñanza que hasta el diablo nosotros podemos aprender, porque ahí están todos demonios sujetos a él, y él los manda, vaya, hagan esto, y ellos no dicen, no, es que no queremos hacerlo, sino que ellos van y se sujetan a lo que él hace. Por eso es que tal vez el diablo, siendo un enemigo derrotado desde que Jesús murió en la cruz, todavía nos sigue dando leña por la unidad. Pero mire que es una enseñanza que él nos da, porque para nosotros poder permanecer como debemos estar, en unidad. El mismo Jesús lo está diciendo, una casa dividida no puede permanecer. Mire que nosotros somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con Fran. ¿Sí? 10, 11, con el chiquitito. Si nosotros en esta época tan difícil que nosotros estamos pasando, porque es una época difícil, porque incluso viene muchas veces hasta con enfermedades, si nosotros 11 que estamos acá poquiticos, nosotros oráramos los unos por los otros, estaríamos mejor. Si no hubiera ninguna diferencia entre nosotros, ninguna, si fuera así pequeñita, estaríamos mejor. ¿No lo creen? Amén. Ya para terminar, vamos a Juan capítulo 21, 15.
Me gusta esta versión porque mire lo que dice. Dice, cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, liberta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, guía mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo, apacienta o alimenta mis ovejas. Mire que Jesús, tres cosas asociadas al amor a Él. ¿Cuáles son esas tres cosas asociadas al amor a Él? Liberta mis ovejas, guía mis ovejas y alimenta mis ovejas. Mira la recomendación que nos da Jesús. Y ese tema de la libertad, yo podría extenderme 1 o 2 horas hablándoles de eso acá. Porque muchas veces cuando la gente está atada, eso no le permite tener el nivel de revelación que Jesús les quisiera dar. Entonces es responsabilidad muchas veces ¿de quién? De nosotros. Lo mismo que la guianza. Porque la guianza nos está hablando de pastoreo. Igual que el alimento espiritual nos está hablando de la palabra, nos está hablando de la sana doctrina. Pero es responsabilidad de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, sobrelleven los que están fuertes en la fe, sobrelleven las flaquezas de los demás. Tremendo, ¿no? Porque fue un compromiso que Jesús le dejó a Pedro, así como nos lo deja a usted y yo, a usted y a mí. ¿Usted me ama? No se crea más que los demás. ¿Usted me ama? Piense en las ovejas. ¿Usted me ama? Piense en los que están endemoniados. Piense en los que están enfermos, en los que están atados mentalmente. Y luego de que mire el orden, liberta, luego guía y después alimenta. Porque es que una persona no puede ser guiada ni alimentada si está atada. Amén. Entonces esa es la palabra. Nos vamos con una palabra, o sea, nos vamos con una reflexión que no se nos puede olvidar en el corazón, independientemente de la revelación que Dios nos dé, independientemente de la luz que Dios nos dé en su palabra. Esa se llama compasión, misericordia. Porque si usted no tiene misericordia ni tiene compasión, no hay nada. Usted se puede ensorbecer en sus propios razonamientos, en sus propios conocimientos. Amén. Entonces eso es. No como se ha pensado durante mucho tiempo, que la iglesia no puede tener más revelación porque entonces se olvida del amor, porque entonces se vuelve legalista. No. Podemos tener ese mismo conocimiento que Dios nos quiere dar, pero en amor y misericordia. Amén. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Padre mío, en esta tarde disponemos nuestros corazones para adorarte, para estar en tu presencia, Rey, para estar delante de ti, Señor. Padre, hoy yo he predicado tu palabra, Señor. Padre, hoy yo he permitido que tu Espíritu Santo hable, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste a ellos, Rey de la gloria. Padre, yo te pido que a través de esta palabra seas tú redarguyendo, seas tú limpiando, seas tú sanando, Señor.
Yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que descontaminen los oídos y descontaminen los ojos espirituales de este pueblo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Yeshua, Señor. Y te pido que así como hoy los trajiste con bien, te los lleves con bien, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén.